El nacimiento de Jesús, celebrado cada año en la época navideña, es un evento central en la fe cristiana. Más allá de las tradiciones festivas y los intercambios de regalos, el nacimiento de Jesús tiene una importancia profunda que resuena a lo largo de la historia de la humanidad. En este video exploraremos aspectos cruciales de esta significativa ocasión desde una perspectiva teológica. El nacimiento de Jesús marca el momento en que Dios, en su infinita misericordia y amor por la humanidad, decide hacerse carne y habitar entre nosotros. Juan 1:14 en la Biblia dice lo siguiente: «Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad». Este versículo resalta la doctrina fundamental de la encarnación, que afirma que el Verbo de Dios, es decir, Jesucristo, tomó forma humana y vivió entre los seres humanos. Esta encarnación representa la unión única entre lo divino y lo humano, ya que Dios mismo se hizo hombre para redimir a la humanidad y reconciliarla consigo misma. La declaración «y vimos su gloria» señala la revelación de la verdadera naturaleza y la divinidad de Jesucristo. Esta gloria se equipara con la del unigénito del Padre, lo que resalta la relación especial y única de Jesús con Dios Padre como su Hijo amado. La referencia a Jesús como lleno de gracia y de verdad enfatiza su carácter divino y su propósito redentor. La gracia de Jesús representa su amor inmerecido y su misericordia hacia la humanidad, ofreciendo salvación y perdón a través de su sacrificio en la cruz. La verdad que Jesús trae es la revelación de la voluntad y el plan de Dios para la humanidad, llevando luz y conocimiento espiritual al mundo. Esta doctrina fundamental, conocida como la encarnación, revela la naturaleza compasiva y redentora de Dios. Jesús, el Hijo de Dios, nació como un bebé en Belén, experimentando todas las alegrías y sufrimientos de la vida humana. Esta unión de lo divino y lo humano en una sola persona es el corazón mismo del cristianismo y es la base de la esperanza cristiana. Génesis 3:15 es un versículo crucial en la narrativa bíblica, ya que se considera el primer anuncio de la redención divina después de la caída del hombre en el jardín del Edén. Esto dice el versículo en la versión Reina Valera 1960. «Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar». Este versículo se encuentra dentro del relato de la caída del hombre, donde Adán y Eva desobedecen a Dios y pecan, lo que resulta en la entrada del pecado y la muerte en el mundo. En Génesis 3:15, Dios está dirigiéndose a la serpiente, que representa a Satanás, pronunciando un juicio sobre él y revelando su plan de redención para la humanidad. El significado espiritual de Génesis 3:15 se puede dividir en varios puntos clave. Primero, la enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Este versículo establece una enemistad espiritual entre dos linajes: la simiente de la mujer, que se refiere a Cristo y sus seguidores, y la simiente de la serpiente, que hace referencia a Satanás y aquellos que siguen su camino de rebelión contra Dios. Esta enemistad espiritual es una lucha cósmica entre el bien y el mal que persistirá a lo largo de la historia humana. Segundo, la promesa de la victoria de la simiente de la mujer. Aunque la simiente de la serpiente herirá al descendiente de la mujer en el calcañar, lo cual es una referencia a la crucifixión de Jesucristo, la simiente de la mujer finalmente aplastará la cabeza de la serpiente. Esta profecía es una anticipación del triunfo de Cristo sobre Satanás y su derrota final en la obra redentora de Cristo en la cruz y su resurrección. Tercero, la profecía de la venida de Jesucristo. Génesis 3:15 es considerado por muchos como el primer anuncio mesiánico en la Biblia, prediciendo la venida de Jesucristo como el Salvador prometido, que traería la redención y la restauración a la humanidad. Jesucristo es la simiente de la mujer que aplastaría la cabeza de la serpiente, asegurando la victoria sobre el pecado y la muerte.
Isaías 7:14 es otro versículo del Antiguo Testamento que ha sido fundamental en la teología cristiana y que se considera profético en relación con el nacimiento de Jesucristo. Dice lo siguiente: Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Este versículo es parte de una profecía dada por el profeta Isaías al rey Acaz de Judá, en un momento de crisis política y militar. La profecía se dio en el contexto de la amenaza del reino de Israel y de Siria contra Judá. Isaías estaba ofreciendo una señal de que Dios estaría con Judá y que protegería a su pueblo en medio de la crisis. El significado espiritual de Isaías 7:14 se centra en la creencia cristiana de que este versículo anticipaba el nacimiento milagroso de Jesucristo, el Mesías prometido. Los cristianos interpretamos la expresión de que la Virgen concebirá como una referencia al nacimiento virginal de Jesús, tal como se registra en el Evangelio de Mateo 1:23, donde se cita esta profecía en relación con el nacimiento de Jesús. El nombre Emmanuel significa Dios con nosotros, lo que enfatiza la naturaleza divina del Hijo que nacerá. Para los cristianos, Jesucristo es la encarnación de Dios, quien vino al mundo para estar con la humanidad, revelar el amor de Dios y ofrecer la redención y la salvación a través de su muerte y resurrección. Otro versículo profético del nacimiento del Mesías es Miqueas 5:2. El versículo dice lo siguiente: Y tú, Belén Efrata, pequeña entre los clanes de Judá, de ti me saldrá el que será gobernante de Israel. Sus orígenes se remontan a tiempos antiguos, a los días de la eternidad. Este versículo profético es parte del libro de Miqueas en el Antiguo Testamento de la Biblia y es especialmente relevante en el contexto de la profecía mesiánica. El versículo de Miqueas 5:2 es una profecía crucial dentro del contexto bíblico, ya que anuncia el nacimiento del Mesías, el Salvador prometido, y establece su conexión con la ciudad de Belén en Judá. Esta profecía fue pronunciada siglos antes del nacimiento de Jesucristo y se cumplió de manera asombrosa en la vida de Cristo, quien nació en Belén de una manera que cumplía perfectamente con las profecías mesiánicas. El hecho de que Belén, una ciudad aparentemente insignificante, fuera elegida como el lugar del nacimiento del Mesías, resalta la manera en que Dios elige lo que el mundo considera débil para confundir a los poderosos. 1 Corintios 1:27. Este versículo muestra que Dios opera de maneras que desafían las expectativas humanas y que su plan redentor se cumple a través de medios aparentemente humildes. Además, la afirmación de que los orígenes del Mesías se remontan a tiempos antiguos, a los días de la eternidad, subraya la naturaleza divina del Mesías. Jesucristo, como el Hijo de Dios, no solo fue enviado al mundo en un momento específico de la historia, sino que existía desde la eternidad como parte de la Trinidad divina. Esta idea refuerza la enseñanza cristiana fundamental de la encarnación, donde Dios mismo se hizo humano para reconciliar a la humanidad consigo mismo. Como te puedes dar cuenta, el nacimiento de Jesús es mucho más que un evento histórico o una festividad cultural. Es el punto culminante de la historia de la salvación, donde Dios entra en la historia humana de una manera única y poderosa, trayendo consigo la promesa de redención y vida eterna para todos los que lo reciben. El cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento en el nacimiento de Jesús es uno de los aspectos más fascinantes y significativos de la historia bíblica. Desde tiempos antiguos, las profecías hablaban de un Mesías que vendría para redimir a la humanidad y restaurar la relación entre Dios y su pueblo. Estas profecías, dispersas a lo largo de los libros del Antiguo Testamento, forman un tapiz complejo, pero coherente, que señala hacia la venida del Salvador. Debemos tener en cuenta que el debate sobre la fecha exacta del nacimiento de Jesús ha sido tema de discusión entre académicos, teólogos e historiadores. La falta de una referencia directa en los evangelios sobre la fecha específica del nacimiento de Jesús ha llevado a diferentes teorías y especulaciones
sobre cuándo exactamente ocurrió este evento crucial. Aunque la Biblia no proporciona una fecha exacta para este acontecimiento, la elección del 25 de diciembre como la celebración del nacimiento de Jesús ha sido una tradición arraigada en la fe cristiana a lo largo de los siglos. La elección del 25 de diciembre como fecha de celebración del nacimiento de Jesús se remonta a los primeros siglos del cristianismo. Aunque la fecha exacta del nacimiento de Jesús no se encuentra en la Biblia, varios factores históricos y religiosos contribuyeron a esta elección, los cuales son los siguientes. Primero, sincronización con festividades paganas. Algunos estudiosos sugieren que la fecha del 25 de diciembre fue seleccionada para la celebración del nacimiento de Jesús para coincidir con festividades paganas existentes en esa época del año, como las celebraciones del solsticio de invierno en la antigua Roma y otras festividades paganas en honor a deidades solares. La adopción de esta fecha permitió a la Iglesia cristiana cristianizar y redimir estas festividades paganas, ofreciendo una alternativa centrada en Cristo. Además del solsticio de invierno, hay evidencia de que la Iglesia también pudo haberse inspirado en otras festividades paganas que se celebraban alrededor de esta época del año. Por ejemplo, en el Imperio Romano se celebraba la festividad de Saturnalia, en honor al dios Saturno, del 17 al 23 de diciembre. Esta festividad involucraba banquetes, intercambio de regalos y un sentido de alegría y celebración similar al espíritu navideño moderno. Al incorporar elementos de estas festividades paganas en la celebración del nacimiento de Jesús, la Iglesia buscó no solo establecer una fecha para conmemorar este evento crucial, sino también atraer a aquellos que estaban familiarizados con las prácticas y tradiciones paganas de la época. Esta estrategia permitió a la Iglesia expandir su influencia y proporcionar una alternativa cristiana a las celebraciones paganas existentes. Segundo, cálculos cronológicos y tradición. Otra teoría sostiene que la fecha del 25 de diciembre fue elegida basándose en cálculos cronológicos y tradiciones antiguas. Algunos padres de la Iglesia primitiva, como Clemente de Alejandría y Hipólito de Roma, propusieron diferentes fechas para el nacimiento de Jesús, utilizando métodos de interpretación de textos bíblicos y cálculos cronológicos. El 25 de diciembre, que cae cerca del solsticio de invierno, fue una de las fechas propuestas y eventualmente adoptada por la Iglesia. Tercero, simbolismo teológico. Independientemente de la fecha exacta, la elección del 25 de diciembre también está impregnada de simbolismo teológico. La celebración del nacimiento de Jesús durante el solsticio de invierno, el momento en que los días comienzan a alargarse y la luz vence a la oscuridad, ha sido interpretada como un símbolo de la llegada de Cristo, la luz del mundo, que trae esperanza y salvación a la humanidad. Es importante tener en cuenta que, si bien la fecha del 25 de diciembre se ha convertido en la celebración tradicional del nacimiento de Jesús en la mayoría de las tradiciones cristianas, hay algunas denominaciones cristianas que prefieren otras fechas o no celebran la Navidad de la misma manera. Sin embargo, independientemente de la fecha específica, la celebración del nacimiento de Jesús continúa siendo un evento central en la fe cristiana, que inspira adoración, gratitud y reflexión sobre el significado más profundo de la encarnación divina. Recordemos que el Salmo 119, el cual es el más largo de todos los salmos y está compuesto por 176 versículos, es un himno acróstico, lo que significa que cada sección de 8 versículos comienza con la misma letra del alfabeto hebreo en orden. Este salmo está dedicado a exaltar y celebrar la palabra de Dios, reflejando la profunda devoción y amor del salmista por la ley divina. El versículo 160 del Salmo 119 que dice: «La suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia», resalta dos aspectos esenciales. Son los siguientes. Primero, la verdad de la palabra de Dios. El salmista afirma que toda la palabra de Dios es verdadera. Esto implica que cada declaración, enseñanza o principio revelado en la palabra de Dios
es absolutamente cierto y confiable. La palabra de Dios es considerada como la máxima autoridad en asuntos espirituales, morales y éticos. Los creyentes encuentran en ella orientación, consuelo y sabiduría para sus vidas. Segundo, la justicia eterna de Dios. El salmista también declara que los juicios de la justicia de Dios son eternos. Esto significa que los decretos y las decisiones de Dios están enraizados en su justicia perfecta y que perduran para siempre. A diferencia de las decisiones humanas que pueden ser cambiantes o temporales, los juicios de Dios son eternos y nunca cambian. Esto refuerza la idea de la inmutabilidad de Dios y su fidelidad constante hacia su pueblo. En conjunto, este versículo resalta la importancia y la confiabilidad de la palabra de Dios, así como la justicia eterna y perfecta de Dios. Los creyentes encuentran consuelo y seguridad en la certeza de que la palabra de Dios es verdadera en todas sus afirmaciones y que los juicios de Dios son justos y eternos. Este versículo también nos desafía a vivir de acuerdo con los principios y enseñanzas de la palabra de Dios, confiando en su sabiduría y buscando su justicia en todas nuestras acciones y decisiones. Por otra parte, Éxodo 25:8 en la Biblia dice lo siguiente: «Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos». Éxodo 25:8 marca un momento crucial en la historia bíblica del pueblo de Israel, ya que establece la directriz divina para la construcción del tabernáculo, un santuario móvil donde la presencia de Dios residiría entre su pueblo. Este versículo no solo instruye sobre la edificación física de un lugar sagrado, sino que también revela la intención divina de habitar en medio de su pueblo, estableciendo así una relación cercana y personal con ellos. El tabernáculo, como se describe en los capítulos posteriores de Éxodo, era un lugar de adoración y encuentro con Dios. Consistía en diferentes compartimentos, como el lugar santísimo, el lugar santo y el atrio, cada uno con su propósito específico en el culto y la comunión con lo divino. La construcción del tabernáculo y todos sus componentes se detalla meticulosamente en Éxodo, lo que refleja la importancia que Dios otorgaba a este lugar de encuentro con su pueblo. El versículo Éxodo 25:8 establece una promesa divina de presencia permanente. Dios no solo ordena la construcción del tabernáculo como un lugar físico para su habitación, sino que también promete estar presente entre su pueblo de una manera especial y significativa. Esta promesa de presencia divina no se limita al tiempo del Antiguo Testamento. Más bien, establece un precedente para la relación continua entre Dios y su pueblo a lo largo de la historia bíblica y más allá. La idea de que Dios habita entre su pueblo es fundamental en la teología bíblica y tiene implicaciones profundas para la vida espiritual del creyente. Simboliza la cercanía de Dios con aquellos que lo buscan sinceramente y su disposición a establecer una relación íntima con ellos. También implica la responsabilidad del pueblo de Israel y de los creyentes en general de vivir de acuerdo con los principios y mandamientos divinos, ya que la presencia de Dios entre ellos exige santidad y reverencia. Además, esta promesa de presencia divina se cumple plenamente en Jesucristo, quien, como Emmanuel, Dios con nosotros, encarna la presencia de Dios entre la humanidad de una manera única y definitiva. A través de Jesucristo, Dios no solo habita entre su pueblo, sino que se identifica plenamente con la humanidad, compartiendo sus alegrías, dolores y esperanzas. Otro pasaje importante que nos permite ilustrar la llegada del Mesías Salvador es Daniel 9:25. En la Biblia dice lo siguiente: «Sabe, pues, y entiende, que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos». Este versículo es parte de la profecía de las 70 semanas, dada por el ángel Gabriel a Daniel. En términos espirituales, esta profecía tiene una significación profunda y apunta al tiempo del advenimiento del Mesías, Jesucristo. La profecía menciona el periodo de 7 semanas y 62 semanas,
que suman un total de 69 semanas, entendidas como semanas de años, lo que da un total de 483 años. Según muchos eruditos bíblicos, estos 483 años se cuentan desde el decreto de Artajerjes, uno en el año 444 a.C., para reconstruir Jerusalén hasta el tiempo de la entrada triunfal de Jesucristo en Jerusalén, que marca su presentación pública como Mesías, alrededor del año 33 después de Cristo. Desde una perspectiva espiritual, este pasaje nos enseña la fidelidad de Dios para cumplir sus promesas y revela el plan divino de redención a través de Jesucristo. Nos recuerda que Dios tiene un tiempo perfecto para todo y que su obra en la historia humana está guiada por su amor y su propósito eterno. Como cristianos podemos confiar en la fidelidad de Dios y encontrar esperanza en el cumplimiento de sus promesas, sabiendo que en Jesucristo hemos encontrado la plenitud de la salvación y la vida eterna. En Lucas 2, 10, 11, los ángeles anunciaron a los pastores la buena noticia del nacimiento de Jesús, diciendo: «No temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el Señor». Esta declaración resalta la importancia y el propósito eterno del nacimiento de Jesús, traer salvación y esperanza a la humanidad perdida. En el momento del nacimiento de Jesús, el pueblo de Israel estaba esperando la llegada del Mesías prometido, basándose en profecías del Antiguo Testamento que hablaban de un Salvador que traería redención y liberación. Los pastores, a quienes se les anunció el nacimiento de Jesús, eran figuras importantes en la sociedad, aunque marginadas por algunos, y representaban a las personas humildes y necesitadas que estaban esperando el cumplimiento de las promesas divinas. El mensaje de los ángeles a los pastores era una noticia de gran gozo y esperanza. Les decían que no tuvieran miedo, ya que les estaban dando una noticia que afectaría a todo el pueblo. Esta noticia era el nacimiento de un Salvador en la ciudad de David, que es Cristo el Señor. Esta declaración no solo revela la identidad y la misión de Jesús como Salvador, sino que también indica su conexión con la promesa mesiánica del Antiguo Testamento y su papel como rey descendiente de David. El nacimiento de Jesús no fue simplemente un evento histórico, sino que marcó el comienzo del cumplimiento de las promesas divinas de salvación y redención para la humanidad. Su venida al mundo como un bebé en un pesebre no solo simboliza humildad y sacrificio, sino que también representa el amor insondable de Dios por la humanidad. Jesucristo vino a ofrecer la oportunidad de reconciliación con Dios y la promesa de vida eterna para todos los que creen en Él. La celebración de la Navidad nos brinda la oportunidad de reflexionar sobre el impacto transformador del nacimiento de Jesús en nuestras vidas y en el mundo. Nos recuerda el amor redentor de Dios manifestado en el regalo más grande de todos, su Hijo unigénito. La Navidad nos llama a acoger a Jesús en nuestros corazones, a seguir su ejemplo de amor y humildad y a compartir el mensaje de esperanza y salvación con otros. El relato de la historia del Mesías comienza con el anuncio del nacimiento de Jesús a María, una joven virgen prometida en matrimonio a José. El ángel Gabriel aparece ante María con un mensaje celestial anunciándole que concebirá y dará a luz a un hijo, quien será llamado Jesús y será el Hijo del Altísimo. Lucas 1, 26, 38. Este encuentro divino marca el comienzo de la historia de redención de la humanidad, señalando el papel central que María desempeñaría en el plan de Dios para la salvación. La historia continúa con José, quien, obedeciendo al edicto del emperador Augusto, lleva a María, quien estaba embarazada, a Belén, para inscribirse en el censo. Este viaje, aunque aparentemente mundano, estaba imbuido de un significado divino, ya que cumplía las profecías del Antiguo Testamento que anunciaban que el Mesías nacería en Belén. Miqueas 5:2. A pesar de las dificultades y los desafíos del viaje, José y María confiaron en la providencia divina, preparando el escenario para el cumplimiento de las promesas de Dios. A su llegada a Belén, María y José descubren que no hay lugar para ellos en las posadas de la ciudad,
Sin embargo, no desanimados, encuentran refugio en un humilde establo, donde María da a luz al niño Jesús y lo envuelve en pañales, colocándolo en un pesebre. Lucas 2:1-7. Este humilde comienzo en un establo, lejos del glamour y la pompa terrenal, subraya la humildad y la simplicidad que caracterizarían el ministerio terrenal de Jesús. La noche del nacimiento de Jesús, unos pastores que estaban en el campo reciben la visita de un ángel que les anuncia la buena nueva del nacimiento del Salvador. Llenos de asombro y alegría, los pastores acuden rápidamente al establo, donde encuentran al niño Jesús acostado en un pesebre. Esta visita divina, guiada por los ángeles, resalta la universalidad del mensaje de salvación de Jesús, que se ofrece a todos, independientemente de su estatus social o económico. La temporada navideña es un momento en el que el mundo se sumerge en una atmósfera de amor, compasión y esperanza. Aunque las tradiciones pueden variar según la cultura y la región, la esencia de la Navidad trasciende las fronteras y une a personas de diferentes países y creencias en la celebración de la luz en medio de la oscuridad, la esperanza en medio de la desesperación y el amor en medio del caos. Independientemente de las diferencias culturales, la Navidad se ha convertido en una festividad universal que trae consigo un mensaje de paz y buena voluntad hacia todos los hombres. Desde los pueblos remotos de África hasta las bulliciosas ciudades de América del Norte, la Navidad une a las personas en la celebración de valores universales como la generosidad, la compasión y la solidaridad. En el corazón de la Navidad está el nacimiento de Jesucristo, el Salvador del mundo, cuya venida trajo consigo la promesa de redención y reconciliación para toda la humanidad. Su mensaje de amor y perdón resuena en los corazones de millones de personas en todo el mundo, recordándonos que, incluso en medio de las dificultades y tribulaciones, siempre hay esperanza. Las prácticas tradicionales asociadas con la Navidad, como el intercambio de regalos, las decoraciones festivas, las melodías navideñas y los actos de caridad, tienen profundas raíces simbólicas que reflejan los valores centrales de la temporada. El acto de dar y recibir regalos durante la Navidad simboliza el amor y la generosidad que Dios mostró al mundo al enviar a su Hijo, Jesucristo. Es una oportunidad para expresar aprecio y afecto hacia nuestros seres queridos y una oportunidad para recordar el regalo más grande de todos, la gracia salvadora de Dios. Desde los árboles de Navidad hasta las luces brillantes y los adornos festivos, las decoraciones navideñas llenan nuestros hogares y ciudades con un ambiente de alegría y celebración. Estas decoraciones sirven como recordatorios visuales de la temporada y nos invitan a reflexionar sobre el significado más profundo de la Navidad. Las canciones de Navidad, tanto sagradas como seculares, nos transportan a un estado de ánimo festivo y nos ayudan a conectarnos con el espíritu de la temporada. Ya sea cantando villancicos en familia o escuchando música navideña en la radio, estas melodías nos unen en celebración y adoración. La Navidad es una época para compartir con los menos afortunados y extender la mano a los necesitados. Desde donaciones a organizaciones benéficas hasta la participación en programas de voluntariado. Los actos de caridad nos permiten demostrar el amor de Cristo a aquellos que más lo necesitan y llevar esperanza a los corazones afligidos. En conclusión, la Navidad es mucho más que una festividad religiosa o cultural. Es una celebración de la humanidad, la solidaridad y la esperanza. A medida que nos reunimos con nuestros seres queridos para celebrar esta temporada especial, recordemos el verdadero significado de la Navidad, el nacimiento de Jesucristo y el regalo del amor divino. La verdadera esencia de la Navidad va más allá de las tradiciones y festividades externas. Se encuentra en el corazón de cada persona que elige vivir según los principios de amor, compasión y esperanza que Jesús nos enseñó. Quiero agradecerles de corazón por haber visto nuestro video sobre el nacimiento de Jesús. Espero que hayan disfrutado tanto como nosotros al compartir esta historia llena de esperanza y amor.
Nos encantaría escuchar sus comentarios y reflexiones sobre el video. ¿Qué les pareció más inspirador? ¿Hay algo que les gustaría discutir o compartir? Los invitamos a dejar sus comentarios debajo del video y a compartirlo con sus amigos y familiares. Juntos podemos difundir este mensaje de paz y alegría. Gracias nuevamente por su apoyo continuo. Estamos emocionados por seguir compartiendo más historias significativas con todos ustedes. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga y te proteja siempre. Amén.